¿Qué pasa si el niño que va frecuentemente a la farmacia no solo está enfermo, sino que en silencio clama por ayuda? No habla mucho, no se queja. Simplemente extiende la receta y evita el contacto visual con los adultos. Pero detrás de cada arañazo sangrante, detrás de cada palabra susurrada que suena más a suspiro que a frase, algo en su interior se rompe. Esta es la historia de un farmacéutico que no podía cerrar los ojos, de un niño que aprendió a sobrevivir sin atreverse a ser débil y de un padre que debe aprender a ver a su hijo, antes de que sea demasiado tarde. En una pequeña farmacia en la esquina de la calle Clark, el tic-tac del reloj de pared se mezclaba con el suave tintineo de las botellas de plástico mientras Lucy reorganizaba los estantes tras el mostrador. De repente, sonó el suave timbre de la puerta principal. Entró un hombre alto y delgado, seguido de cerca por un niño pequeño. Su abrigo era gris y opaco, húmedo por la lluvia. Llevaba las mangas gastadas. Su rostro era inexpresivo, solo cansancio, frío y distante. El niño caminaba junto al hombre, agarrando una pequeña bolsa arrugada de medicinas. Rápidamente levantó la vista y luego bajó la vista al suelo. Lucy los reconoció al instante. El hombre se llamaba Samuel, un cliente habitual. Iba a la farmacia varias veces al mes a comprar cremas para la piel, pastillas para dormir suaves y multivitamínicos. No era muy hablador. Y el niño se llamaba Daniel. Lucy solo conocía su nombre porque lo vio un día en una receta. Nunca le había hablado. O tal vez nunca le había dicho nada. Hola, dijo Lucy suavemente, con la voz un poco ronca por el frío. Samuel simplemente asintió, sin responder. ¿Qué necesitas hoy? Alivio para la picazón del cuero cabelludo. Para el niño. Parece que tiene alergia a algo, respondió con la voz seca como papel de lija. Lucy salió de detrás del mostrador, se inclinó para mirar a Daniel y sonrió suavemente. ¿Te pica, cariño? Puedo echarle un vistazo y darte la medicina adecuada. Daniel no respondió. Se rascó rápidamente la nuca y luego dejó caer la mano. Se fijó en sus dedos, uñas mordidas, en carne viva y con arañazos rojos en los bordes. Lucy frunció el ceño ligeramente. Samuel los miró y dio un paso atrás, protegiendo instintivamente al niño. No hace falta un examen exhaustivo. Sé que tiene la piel alérgica. Solo dame el medicamento. Lucy asintió, pero añadió en voz baja, a veces la picazón es causada por hongos, no por alergias. Si es un hongo, los medicamentos para la alergia no servirán. Daniel volvió a rascarse, esta vez más tiempo. Al bajar la cabeza, Lucy pudo ver claramente la nuca. La piel estaba escamosa, roja e inflamada. Incluso había un ligero olor agrio, como si algo estuviera fermentando. Ella bajó la voz y se inclinó más cerca. ¿Te duele cuando te rascas, Daniel? El niño levantó la vista. Su mirada era vacilante. Tenía un párpado inferior oscurecido, quizá por la falta de sueño. Su voz era suave como un suspiro, apenas audible. Pero ella estaba segura de lo que decía. No, no lo es. Si me duele, papá se enojará conmigo otra vez. Lucy se quedó congelada. No porque sus palabras fueran crueles, sino por cómo Daniel las pronunció, sin miedo, sin resistencia. Como si estuviera recitando una regla de vida. Ella levantó la vista, a punto de hablar con Samuel, pero él se había dado la vuelta, fingiendo no oír, concentrado en un estante cercano. El aire en la farmacia se llenó de silencio. Lucy regresó silenciosamente al mostrador. Sacó una crema suave para el cuero cabelludo y un sobre de gas antiséptica. Los envolvió con cuidado en una bolsita de papel y los colocó sobre el mostrador. Hay que usarlo 2 veces al día. Y si no mejora después de 3 días, hay que llevarlo al dermatólogo, dice con calma. Samuel le entregó el dinero sin decir nada. No, gracias. Daniel se quedó allí, con la mirada fija en la bolsa, pero no la tomó. Lucy se la puso con cuidado en la mano, rozando los dedos con los suyos. El niño tembló ligeramente. Al darse la vuelta para irse, el timbre volvió a sonar. Un viento frío azotó la farmacia, arrastrando gotas de lluvia dispersas. Lucy se quedó allí un buen rato. A través de la ventana, los observó desde atrás mientras caminaban por el pequeño callejón de la izquierda.
Daniel los seguía, a pasos cortos y cabizbajo. Lucy se giró y se paró frente al botiquín, todavía con la bolsa de papel vacía en la mano. Había conocido a tanta gente, ancianos, jóvenes, enfermos, sanos. Algunos se quejaban, otros le agradecían, otros le pedían favores. Pero los ojos de Daniel esa mañana no eran los de un niño enfermo. Eran los de un niño que no se atrevía a enfermarse. Entró una clienta habitual, la señora Silvia, de unos 60 y tantos años, que había venido a recoger su medicación habitual para la presión arterial. Lucy, normalmente habladora, se limitó a sentir levemente y no dijo gran cosa. «Te ves un poco cansada, Lucy», dijo la señora Silvia con voz suave y cariñosa. «¿Te pasa algo?» Lucy dudó y luego negó con la cabeza. «No es nada, señora. Probablemente hace demasiado frío esta mañana». La señora Silvia sonrió amablemente, recogió su maletín de medicinas y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. «Esta mañana, al pasar, vi a este niño con su padre. Delgado como un junco. El pequeño parecía tan lastimoso. Tenía la mirada fija en el suelo, como si le temiera un charco». Lucy asintió levemente, sin decir nada. Esperó a que la mujer se marchara antes de volver a su escritorio. Bajo la tenue luz de la lámpara amarilla del escritorio, yacía un viejo cuadro, un adulto y un niño tomados de la mano bajo la lluvia. Ella acarició suavemente su borde y luego lo dobló lenta y cuidadosamente, como si cerrara un capítulo de su vida. Esa tarde, era más temprano de lo habitual. La farmacia estaba tranquila, sin clientes durante una hora. Lucy se sirvió una taza de té de jengibre y abrió la vieja caja registradora, una costumbre cuando el día transcurría lentamente. Pero esta vez, no estaba hojeando las páginas al azar. Buscaba un nombre. Samuel Jenkins. Página tras página, los mismos productos. Analgésicos. Medicamentos para la alergia. Ungüento antibacteriano. Crema esfoliante. Incluso pastillas suaves para dormir. Todo sin receta. No fue un tratamiento real. Solo un vendaje temporal, como una venda en una herida demasiado profunda. Lucy permaneció sentada en silencio, acariciando el papel con los dedos. Su mirada se posó en una línea manchada de tinta, hacía 3 semanas. Antiséptico. Multivitamínico. Pastillas para dormir. Ella recordó ese día. Samuel había venido solo, tomó la medicina, pagó y se fue como una sombra. Y esa misma tarde. Lucy levantó la vista del libro de contabilidad y los detalles se unieron en su mente. Había visto a Daniel de pie frente a la farmacia, envuelto en un suéter gris, con la capucha desabrochada, cubriéndole la mitad del rostro. Sostenía un papel. Eran poco más de las 5 de la tarde y el aire se había vuelto frío de repente. Lo recordaba porque había planeado cerrar temprano ese día. Daniel se quedó junto a la puerta de cristal, sin llamar, sin gritar. Simplemente miró hacia adentro, como si no se atreviera a entrar en la cálida luz amarilla. Lucy salió y llamó suavemente. ¿Daniel? El niño dio un salto. El papel se le resbaló de las manos. Era una receta de la clínica infantil más cercana. No había dinero. Ella preguntó, ¿dónde está tu padre? No respondió. Ni siquiera corrió. Simplemente inclinó la cabeza y luego retrocedió lentamente, fuera de la luz. Esa noche, Lucy no lo persiguió. Se quedó en la puerta, aferrándose a ella. En parte por el frío, en parte porque no estaba segura, si retenía a Daniel, ¿sería la decisión correcta? Esa noche, estaba sentada en su escritorio. Su teléfono reposaba sobre su regazo. Lo apretaba con tanta fuerza que sus huellas dactilares quedaron grabadas en la funda. Finalmente abrió sus contactos y pulsó el nombre de Carlos Ruiz. La línea sonó 3 veces. Su voz era ronca, pero alerta. ¿Lucy? ¿Qué pasa? Ella respiró profundamente. Necesito tu opinión. ¿Sobre algo? Sobre medicina. Sobre un niño. Un breve descanso. ¿Te acuerdas de Samuel? ¿El que a menudo compraba ungüentos y somníferos suaves sin receta? Hay un chico con él, Daniel,
Sí, un hombre con cara de piedra. Algo anda mal, Carlos. Vi que Daniel tiene lesiones en la piel del cuero cabelludo, se rasca hasta sangrar. El chico está asustado, no se atreve a hablar. Carlos suspiró. Lucy, lo entiendo. Pero sin pruebas claras de abuso o negligencia, es difícil intervenir. El niño está herido, pero el médico no ha confirmado la causa. Tenemos que tener cuidado. Entonces, si lo ignoro y pasa algo, ¿qué pasa? Entonces eres tú el que no podrás dormir, respondió en voz baja. Después de colgar, Lucy permaneció sentada. Afuera, empezó a llover. Al día siguiente, metió algunas cosas en una bolsa de tela, un tubo de crema, unas vendas y un frasco de antiséptico. No pretendía hacer nada drástico, simplemente pasó por la pensión donde, recordando la dirección que Samuel le había dado, había dejado un rastro. La hilera de pensiones era baja, con las paredes cubiertas de pintura descascarada. El pasillo estaba oscuro y húmedo, como el pasillo de un hospital abandonado. Lucy llamó al número 4B, donde una luz tenue brillaba a través de la rendija de la puerta. Nadie respondió. Estaba a punto de darse la vuelta cuando oyó un leve ruido. Al darse la vuelta, vio a Daniel sentado, acurrucado junto a la alfombra junto a la puerta, con las rodillas pegadas al pecho y la cara hundida entre los brazos. A su lado había una mochila con una correa rota y una toalla húmeda y sucia. ¿Daniel? El niño levantó la vista, sin sorpresa, sin sonreír, sin cuestionar nada. Simplemente miró a Lucy como si fuera una brisa, ligera, y sin detenerse. Ella se acercó y se inclinó. ¿Por qué no vienes a casa? ¿Dónde está tu padre? El niño señaló la puerta sin decir nada. Lucy llamó suavemente a la puerta. Un momento después, se abrió. Samuel estaba allí, con los ojos sombríos, el cabello enredado y el cuello de la camisa desabrochado. Su mirada estaba vacía. Al ver a Lucy, frunció el ceño, no estaba realmente enojado, solo cansado. ¿Te está molestando?, preguntó. Lucy meneó la cabeza. No. Solo pasaba por aquí. Lo vi sentado afuera. Pensé que necesitaba algo. Samuel miró a Daniel y luego se dio la vuelta. Lo hace mucho. Se sienta solo. Se lo digo todo el tiempo, pero no me escucha. Luego cerró la puerta sin decir nada más. El clic del cerrojo sonó como un punto. Lucy permaneció inmóvil. Daniel seguía en silencio. El viento nocturno silbaba suavemente por el pasillo. Colocó la bolsa de medicinas junto al niño sin añadir nada. Simplemente le puso la mano en el hombro unos segundos. Su gesto no recibió respuesta. Esa noche, Lucy no durmió. Se sentó frente al espejo, con la mano en el pecho, que latía con cada latido, como si le hubieran dado golpes repetidos. No era de la familia. Ni doctora. Ni policía. Solo farmacéutica. Pero a veces un farmacéutico debe tomar una decisión. Administrar el medicamento adecuado o la atención adecuada. Se miró en el espejo, hablando en voz baja, como si tuviera miedo de escucharse. Tengo que hacer algo. Sábado. Soleado, con una ligera brisa. Temperaturas por debajo de las pronosticadas. La farmacia de Lucy estaba inusualmente concurrida ese día. 3 personas esperaban para recoger sus recetas. Alguien preguntaba por el precio de los multivitamínicos. Una anciana necesitaba que le revisaran la presión. El timbre sonaba con frecuencia, amplificando el ruido en el reducido espacio. Lucy le entregó una bolsa de medicamentos a un cliente mientras miraba el reloj. Eran más de las 10. Aún no había visto regresar a Samuel. Había pasado más de una semana desde que había estado en la hilera de pensiones. Se estaba agachando para coger más gasas antisépticas cuando volvió a sonar el timbre. Entró una figura menuda, un viejo suéter gris con una capucha suelta que le cubría casi la mitad del rostro. El chico se acercó al mostrador con pasos vacilantes e inestables. Cuando Lucy lo miró con atención, lo reconoció. ¿Daniel? Él no estaba con Samuel. Lucy dejó de hablar con el cliente y se dirigió en silencio al mostrador. Daniel estaba allí, con un papel en la mano.
La receta estaba impresa a mano en una hoja A4. En la sección de instrucciones, picazón en el cuero cabelludo, fiebre leve, tomo la medicación como la última vez. Lucy se pencha. Hola Daniel. ¿No vino tu padre contigo hoy? Daniel meneó la cabeza. Papá está dormido. Vine. Sé cuál comprar. Su voz era ronca y cansada. Tenía los labios secos y pálidos. Lucy notó que tenía las mejillas rojas, un rubor inusual, no por el sol. Miró la mano de Daniel. Su dedo índice estaba rojo e hinchado, casi como pus. Le temblaba la mano al sostener el papel. El sudor le perlaba la frente, a pesar del frío. Una clienta que estaba detrás de ella se aclaró la garganta, recordándole que volviera a servir. Lucy se disculpó suavemente, agarró una botella de agua que guardaba detrás del mostrador y se la dio a Daniel. Bebe un poco de agua y descansa. Espérame un poco. Te ves un poco cansado. Daniel dudó. El niño tomó la botella de agua, pero no la abrió. Apretó la mano, como si temiera derramar algo. Lucy vio claramente cómo cada articulación se tensaba, como si estuviera sosteniendo un objeto pesado e invisible. ¿Tienes fiebre? ¿Te duele la cabeza?, preguntó en voz baja. Daniel estaba a punto de responder, pero sus labios se movieron. De repente, puso los ojos en blanco. Todo su cuerpo se tambaleó. La botella de agua cayó al suelo, derramándose por todas partes. Un segundo después, se desplomó en el suelo y su cabeza golpeó el borde del estante bajo cercano. Los clientes gritaron. Alguien gritó, «El niño se ha desmayado». Lucy ya se había arrodillado, impidiendo que Daniel volviera a golpear el estante. La piel del niño ardía. Tenía la frente cubierta de sudor frío. Todo su cuerpo se tensó, como si intentara encogerse. «Llama al 911», gritó Lucy. Una joven sacó su teléfono y llamó inmediatamente. Lucy colocó su mano sobre la mejilla de Daniel y lo sacudió suavemente. «Daniel, ¿me oyes? ¿Me oyes?» El niño no respondió. Pero en su delirio, sus labios se movieron. Lucy se inclinó hacia adelante para escuchar. «Lo siento, no quiero que me odien». Su pulso era débil, irregular. Lucy le desabrochó el suéter para que respirara mejor, apoyando la cabeza sobre sus rodillas. El olor a sudor salado se mezclaba con el de medicamentos viejos, residuos de aplicaciones fallidas. Menos de 10 minutos después, la sirena de una ambulancia sonó al final de la calle. Al mismo tiempo, un policía con abrigo irrumpió en la farmacia, Carlos. Echó un vistazo a su alrededor y se acercó a Lucy. «¿Qué pasó?» Lucy no tuvo tiempo de responder. Solo dijo una frase, con la voz entrecortada. «Vino solo». «Fiebre». «Colapso». Los paramédicos trasladaron rápidamente a Daniel a una camilla, midiendo su frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Una persona dijo, fiebre superior a 39 grados. Deshidratación severa. Posible infección de la piel. Carlos se fue con la ambulancia. Lucy dudó un segundo, luego le dejó la farmacia a un empleado de medio tiempo y se sentó a su lado. En la ambulancia, Daniel seguía inconsciente. Pero tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia Lucy, como si buscara habitualmente un lugar cálido. Lucy tomó su mano, sus dedos pequeños, delgados y fríos. Oyó su respiración acelerada fundirse con la sirena de la ambulancia. Carlos levantó la vista. Su mirada ya no vacilaba. Dijo, «Ya no es solo una sospecha». Lucy no respondió inmediatamente. En ese momento, de repente se dio cuenta de que su mano temblaba, no por el frío. Había sufrido un shock anafiláctico. Había atendido a personas que se desmayaban por hipoglucemia en la farmacia. Pero nunca había visto a nadie desplomarse con una mirada como la de Daniel, la mirada de alguien que se disculpa antes de ser culpado. Ella se volvió hacia Carlos y le susurró. «Si el niño no hubiera venido hoy, ¿entonces qué?» Carlos no respondió inmediatamente. La ambulancia se desvió al pasar por una intersección y su sirena atravesó el denso tráfico. «Quizás no hubiera pasado nada», dijo. «O quizás lo habrías leído en las noticias». Lucy cerró los ojos.
Una oleada de frío le recorrió la espalda. En su cabeza, las palabras noticias breves apareció como un cuchillo sin filo, retorciéndose lentamente en su mente. Un momento después, la ambulancia aminoró la marcha frente al hospital. Mientras los paramédicos bajaban la camilla, Lucy recordó de repente. ¿Cuándo había sonreído Daniel por última vez? Ella no lo recordaba. Tal vez él nunca le había sonreído. El pasillo del hospital Mercy era un blanco silencioso. El zumbido del aire acondicionado emanaba de las rejillas de ventilación, y el olor a antiséptico impregnaba cada silla de espera como una fina niebla. Lucy estaba sentada en una fría silla de metal, con las manos agarradas a los bolsillos de su abrigo y los ojos fijos en la pequeña ventana sobre la puerta de la sala de emergencias pediátricas. Dentro, el médico examinaba a Daniel. Había ingresado con fiebre alta de 39.4 grados, deshidratación y una infección cutánea generalizada. Una joven enfermera, que se había marchado antes, comentó rápidamente, menos mal que llegó a tiempo. Carlos estaba de pie junto a ella, con el teléfono pegado a la oreja, llamando a los servicios de protección infantil. Su voz era profunda, breve, incapaz de disimular la tensión. Después de tantos años como policía, esta vez no era solo sospecha. Un momento después, la puerta se abrió. Un médico de unos 50 años, con gafas, salió. Se bajó la mascarilla y miró a Lucy. ¿Eres tú quien trajo al niño? Lucy asintió. No soy de la familia, pero... Todo está bien, interrumpió el médico con suavidad. Solo le administramos líquidos, le bajamos la fiebre y le aplicamos antibióticos en las zonas inflamadas. El niño está débil y ligeramente desnutrido. Su sistema inmunitario está reaccionando mal, esto podría deberse a las condiciones de vida insalubres o a la falta de atención regular. Lucy sintió un cuchillo caliente atravesándole el corazón. Afortunadamente no hubo envenenamiento de la sangre, añadió el médico, pero necesita estar bajo observación durante unos días. ¿Dijo algo? El médico negó con la cabeza. El niño parece sospechoso. Al despertar, no pidió llamar a sus padres. Tampoco lloró. Solo pidió un vaso pequeño de agua, y se disculpó por causar problemas. Lucy giró la cara, ocultando las lágrimas calientes que brotaban de sus ojos y no podía dejar caer. «¿Puedes visitarlo por un rato?» Lucy entró. La luz del interior era de un amarillo suave, y la vía intravenosa emitía un ruido suave y constante. Daniel estaba acostado de lado, con la manta sobre el pecho. Tenía la cara roja por la fiebre, pero sus ojos, por primera vez, estaban bien abiertos y la miraban fijamente. Lucy, su voz era ronca, tan suave como el viento filtrándose a través de una grieta en la puerta. Lucy se sentó junto a la cama y le tomó la mano. «Estoy aquí». ¿Cómo te sientes? Los labios de Daniel se movieron. Sus ojos se enrojecieron, no lloraba, pero tampoco se atrevía a sonreír. «No me atrevo a llamar a papá. Tengo miedo de molestarlo». La frase salió como una cuerda rota. Lucy le apretó la mano suavemente. «No molestas a nadie, Daniel. Eres un niño. Tienes derecho a estar cansado. A estar débil». Daniel bajó la mirada. Su rostro reflejaba la luz del techo como un lago roto. Aproximadamente una hora después, Carlos regresó con una enfermera. Le hizo un gesto a Lucy para que se fuera. «Samuel viene», dijo brevemente. Le pedí que firmara una confirmación de atención temporal. Necesitamos su firma para que el hospital pueda retener a Daniel para el tratamiento. Lucy frunció el ceño. Accedió a venir. De mala gana. Pero la ley aún le concede la tutela. Cuando Samuel llegó, se veía desaliñado. Su abrigo estaba arrugado y tenía ojeras, como si acabara de despertar de una siesta. Se sentó en la silla del recibidor, sin mirar a nadie, y de inmediato preguntó, «¿Cuánto necesita? ¿Y cuánto costará?» Lucy se levantó y se acercó a él. Lo miró, de verdad, por primera vez, no con sospecha, sino con una pregunta contenida y dolorosa. «¿Cómo pudiste dejar que tu hijo llegara a este estado?» Samuel suspiró. No estaba molesto ni enojado. Solo sentía cansancio, tan profundo que rozaba el entumecimiento.
Trabajo todo el día. Si no dice nada, ¿cómo voy a saberlo? Lucy se quedó atónita. ¿Vives con tu hijo? ¿No te das cuenta de que se rasca hasta sangrar? ¿Que no come? ¿Que tiene fiebre persistente? Él la miró con los ojos tan vacíos como el lecho de un río. Estoy cansada. Ya no sé qué necesita. Todos los días solo pienso en no perder mi trabajo. En no deber más alquiler. Está callado. Pensé que eso era bueno. Lucy no pudo decir nada, no porque se le hubieran acabado los argumentos, sino porque el resentimiento se había transformado en algo más. Algo extraño. Lástima. Samuel firmó el papel y se levantó. No le preguntó a Daniel cómo estaba. No fue a verlo. Solo dijo una frase. Si necesitas más dinero para medicinas, házmelo saber. Luego se dio la vuelta y se alejó, tambaleándose ligeramente, como si llevara una piedra que ni siquiera sabía cuándo había empezado a cargar. Lucy lo miró, estaba a punto de darse la vuelta, pero de repente se detuvo. En ese momento, dejó de caminar. Se detuvo en la esquina de la pared al final del pasillo. Una mano contra la pared, la otra cubriéndose el rostro. Tenía la espalda encorvada y los hombros le temblaban ligeramente. Nadie excepto Lucy se dio cuenta. Pasó una enfermera y él se levantó de inmediato, siguiendo caminando como si nada hubiera pasado. No estaba segura de si era cansancio físico o algo más. Algo que ni siquiera Samuel podía identificar. Carlos se acercó con los brazos cruzados y lo miró. He visto a muchos padres malos, pero... Él dudó. Nunca he visto a un padre tan indiferente. Lucy asintió levemente, pero su mirada ya no reflejaba pura ira. En cambio, algo en su interior se estaba rompiendo, como si acabara de descubrir que ese hombre no era malvado, sino vacío. Porque él mismo había sido quebrado mucho antes. Esa noche, Lucy regresó al hospital. Daniel ya estaba dormido. Respiraba con normalidad. La fiebre había bajado. El niño estaba acostado de lado, con la mano sobresaliendo de debajo de la manta, acurrucada, como si buscara algo en sus sueños. Lucy se sentó a su lado, tomó su mano y susurró, como para sí misma, no me voy a ninguna parte. No estarás solo. Afuera, llovía por la ventana. Pero en la habitación, la luz no se apagaba. Daniel durmió mejor que la noche anterior. A la mañana siguiente, cuando Lucy entró en la habitación del hospital, el niño estaba despierto. Estaba sentado en la cama, apoyado en la almohada, con sus dos pequeñas y delgadas manos doblando delicadamente la toalla que la enfermera acababa de darle. Sus ojos ya no estaban rojos por la fiebre, pero seguía sin haber luz. Tía Lucy, dijo el niño al verla. No estoy soñando, ¿verdad? Lucy negó con la cabeza suavemente y se sentó a su lado. No, no estás aquí. De verdad estás aquí. Y ahora estás a salvo. Daniel asintió levemente. Pero en lugar de sonreír, miró por la ventana. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó Carlos, seguido de una joven que vestía una camisa gris y un abrigo largo y fino. Era Julia, una psicóloga infantil a quien conocía de un caso anterior. Su voz era suave como una toalla caliente, sin ser imponente, sin desbordar. Lo justo para que otros quisieran acercarse. Hola, Daniel, dijo Julia con una sonrisa. Me llamo Julia. No soy doctora. No tengo agujas. Solo estoy aquí para escuchar tus historias, si quieres. Daniel la miró sin parpadear. Julia no preguntó nada más. Sacó una caja de lápices de colores y unas hojas en blanco de su bolso y las puso sobre la mesa junto a la cama. Soy pésima dibujando, dijo. Así que si tú eres mejor, por favor, ayúdame. Silencio, por un largo momento. Finalmente, Daniel cogió un lápiz negro y comenzó a dibujar. Lucy y Carlos salieron por la puerta de cristal. Desde el pasillo, vieron la pequeña mano de Daniel moverse, vacilante, luego lenta pero firmemente. El niño dibujó una casa. Una casa pequeña con techo bajo. No había luz dentro. La puerta estaba cerrada. No había ventanas. Afuera, dibujó a una mujer de espaldas. Tenía el cabello largo.
Sus hombros temblaban ligeramente, como si estuviera llorando. Julia no se apresuró a hacer la pregunta. Esperó a que Daniel se detuviera y dejara el lápiz. ¿Es esta tu casa? Daniel asintió. ¿Y la mujer? Soy mamá. Su voz era tan pequeña como una mota de polvo que caía sobre la cama. ¿Está ella parada frente a la puerta? Sí. ¿Quiere entrar? ¿Quiere? Entonces, ¿por qué mamá no vuelve a casa? Daniel se mordió el labio, luego respondió en voz muy baja. Oigo a mamá gritando allí, pero papá dice que es solo el viento. Julia acercó lentamente el dibujo hacia ella y luego lo giró para que Daniel pudiera mirarlo nuevamente. ¿Alguna vez has intentado dibujar a mamá dentro de la casa? Daniel negó con la cabeza, sin tristeza ni desaprobación, como una costumbre que nunca había considerado de otra manera. Porque mamá está afuera. Julia sonrió suavemente. No protestó. En cambio, le dio a Daniel un lápiz azul claro. Entonces hoy, si mamá entra a la casa, ¿dónde se parará? Daniel se quedó mirando el lápiz un momento. De repente, extendió la mano y dibujó una pequeña curva justo al lado de la puerta, dentro de la pared. Una silueta borrosa, pero que ya no le daba la espalda. Lucy, observando desde afuera, tuvo que apartar la mirada. Sintió una opresión en el pecho, no por la tragedia, sino por el milagro demasiado pequeño. Un niño que acababa de atreverse a cambiar el lugar de su madre en su mente, por primera vez. Julia inclinó la cabeza y le sonrió a Daniel. Su voz era tan cálida como un abrazo sin contacto. Gracias. Creo que tu madre realmente quiere estar aquí. Al mediodía, Lucy y Carlos estaban sentados en la sala de espera de los tutores. Carlos acababa de terminar una larga conversación con un antiguo colega que le había ayudado a localizar registros vitales y de accidentes en el área de West Chicago. La información fue confirmada, dijo Carlos. 8 meses después del accidente, la esposa de Samuel, Claire, fue atropellada por un coche mientras cruzaba la calle para recoger a Daniel de la escuela. El coche se saltó un semáforo en rojo. Daniel, que estaba cerca, presenció el accidente. El niño tenía 6 años. Nadie se atrevió a preguntarle qué había visto ese día. Lucy cierra las mans. ¿Y Samuel? Carlos hojeó el archivo. Tras el accidente, Samuel se tomó más de 3 meses de baja laboral y luego se mudó. Rechazó cualquier tipo de apoyo psicológico, no reveló el nombre de otros familiares ni solicitó asistencia social. Durante 2 años, no ha habido noticias de su difunta esposa. Nunca habló de ella. No se lo contó a nadie. No dejó que Daniel le hiciera preguntas. El silencio los envolvió a ambos. Lucy dijo suavemente, tal vez estaba demasiado triste. Carlos asintió. Como un fusible fundido. Sin humo, sin explosión, solo la luz apagándose para no volver a encenderse. Esa misma tarde, Lucy regresó sola al hospital. Daniel siguió dibujando. El nuevo dibujo era una pequeña silla vacía frente a la casa. Ella se sentó a su lado, sin tocarlo, solo lo suficientemente cerca. ¿Daniel? Sí. ¿Extrañas a tu madre? Daniel se detuvo. Por primera vez, la miró directamente a los ojos. Su mirada era firme, sin miedo, sin tristeza, pero como una daga clavada en el corazón de la persona que tenía delante. Extraño el suspiro de mamá. Luego inclinó la cabeza y no dijo nada más. Lucy no estaba llorando, pero su corazón era como una tela rasgada por el viento. Ningún niño debería vivir en una casa donde el sonido del viento se confunda con el de su madre. Ningún niño debería dibujar a su madre parada en la puerta y aceptarlo como un hecho inmutable. El café estaba al final de la calle, al sur del Hospital Mercy, pequeño, viejo y un poco oscuro. Una mañana de fin de semana, el cielo estaba nublado y un viento frío soplaba a través de las grietas de las puertas de cristal empañadas. Carlos eligió la mesa del rincón del fondo, donde nadie podría escuchar la conversación si ambos mantenían la voz baja. Samuel llegó 15 minutos tarde. Seguía con la misma figura encorvada, los hombros encorvados bajo su abrigo arrugado, la mirada desfasada. Se sentó sin mirar a Carlos. Me invitaste aquí para preguntarme si tengo la intención de firmar el documento renunciando a la custodia de mi hijo,
Su voz era fría y ronca, como si hubiera sido tallada en piedra. Carlos no reaccionó. Simplemente puso una taza de café solo en la mesa, sin hielo ni azúcar. Te invité aquí, dijo lentamente, no como policía. Samuel rió disimuladamente. ¿Y qué? ¿Un maestro que enseña a ser padre? ¿O un pastor que predica moralidad? Carlos meneó la cabeza. Un hombre hablando con otro hombre. Samuel estaba a punto de responder, pero Carlos levantó la mano, indicándole que se detuviera. Solo quiero hacerte una pregunta, dijo. Solo una pregunta. Luego me callo. El espacio se congeló. Se oía claramente el sonido de las cucharas golpeando las tazas en otras mesas. Carlos lo miró directamente a los ojos. Desde que murió tu esposa, ¿alguien te ha preguntado si estás bien? Samuel se quedó paralizado. Su mano, que sostenía la taza de café, se detuvo en el aire. Sus párpados temblaron levemente, no de ira, sino como una ráfaga de viento frío que repentinamente azotaba una piel olvidada. Dejó la taza. El silencio se prolongó como un espacio vacío en un sueño sin sueños. Entonces, inesperadamente, Samuel estalló en lágrimas. No es fuerte. No hay colapso. Solo 2 líneas de lágrimas deslizándose desde las cuencas profundas de los ojos, cayendo sin un sollozo. Me siento como si hubiera muerto con ella ese día. Samuel apretó los puños y presionó los 10 dedos hasta que se pusieron blancos. Levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, pero su mirada ya no se apartaba. Esa mañana, Claire se despertó temprano para preparar sándwiches. Me tocó suavemente el hombro, fue su último toque. No abrí los ojos. Solo le dije, puedes ir sola. Se rió, como burlándose de sí mismo. 3 minutos después, llamaron a la puerta para informar del accidente. Y no tuve tiempo de decir nada. No tuve tiempo de recuperar el aliento y verla con vida por última vez. Carlos apretó el hombro de su amigo, muy suavemente. No la mataste, dijo. Pero si sigues encarcelándote ese día, Daniel perderá a su padre de una forma que nadie verá. Samuel bajó la cabeza. Por primera vez, asintió. Vivo como un cascarón vacío. Cada día es una vía de escape para no recordar, una vía de escape para no llorar, una vía de escape para no mirarlo, porque tiene los ojos de Claire. Carlos suspiró muy suavemente. Asintió. Ahora tienes 2 opciones, dijo en voz baja. O sigues evitándolo o empiezas a alejarte. Al mismo tiempo, de vuelta en el hospital, Lucy y Daniel estaban sentados a la mesa junto a la ventana. La tenue luz de la mañana entraba a raudales, lo justo para distinguir claramente las tijeras, el papel de colores, los crayones y un trozo de cartón doblado que Daniel estaba recortando y pegando. ¿Estás haciendo un mapa?, preguntó Lucy. Sí, coincidió Daniel. ¿Para alguien especial? ¿Quién es? Daniel no respondió de inmediato. Estaba absorto en el collage de siluetas de 2 personas juntas, un adulto y un niño. Debajo de ellas, el sol y 3 letras en negrita. Déjate conmigo. Lucy se inclinó y leyó la letra pequeña que estaba escribiendo Daniel. Si papá todavía recuerda mi nombre. Le dolía el corazón. Daniel se detuvo un par de veces, con la mirada pensativa, no por la elección de colores, sino como si estuviera dialogando con algo que no estaba allí. ¿Quieres escribir algo más?, preguntó Lucy. Daniel se mordió el labio. Luego escribió una pequeña línea en la esquina inferior de la tarjeta. Si papá no recuerda mi cara, entonces somos papá y yo. Yo la dibujé. Lucy se atragantó. El niño de 6 años se había preparado para la posibilidad de que el padre que amaba hubiera olvidado la forma de su hijo. Por la tarde, Samuel regresó al hospital. Caminaba despacio, con la mano aún ligeramente temblorosa, no por el frío ni por el cansancio, sino porque, por primera vez, sentía que caminaba hacia su hijo, no pasando por él era como un fantasma en un pasillo familiar. Lucy lo recibió en la puerta del dormitorio. Sin decir nada, simplemente asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Daniel estaba sentado en la cama, con un mapa en la mano. Al ver a su padre, se levantó. Lo tengo todo bajo control, dijo Daniel, entregándole la tarjeta.
He dibujado 2 personajes. Pero papá tiene que elegir, salir conmigo o quedarse solo en la oscuridad. Samuel no respondió. Miró el mapa. El sol era de un amarillo brillante. 2 sencillas figuras humanas se tomaban de la mano. Un árbol a su lado. Y una nube en forma de corazón, dibujada con crayón rojo. Su mano temblaba. Se arrodilló ante Daniel. Lo siento, Daniel. Silencio. Un largo silencio. Entonces, tan suavemente como el viento que se filtra a través de una puerta entrecerrada, el niño respondió. Siempre quiero tener un padre, pero un padre que sepa mirarme. Samuel no dijo nada más. Simplemente extendió la mano. Y por primera vez en 2 años, Daniel dio un paso adelante. Y tomó la mano de su padre. Daniel fue liberado temporalmente el lunes por la mañana. El médico confirmó que su condición física se ha estabilizado. Pero todavía necesitaba apoyo psicológico y un entorno de vida estable. Fue Lucy quien lo trajo a casa. No hay vuelta atrás en el antiguo internado. Pero a un apartamento de alquiler a corto plazo cerca de Riverside Park. Este lugar fue encontrado por Carlos. El centro comunitario había ofrecido cubrir los costos del primer mes. Samuel saludó a su hijo en la puerta. Llevaba una camisa limpia y el cabello cuidadosamente peinado. Aunque su expresión permaneció aturdida. Como si ni siquiera él pudiera creer que era parte de esta escena. Daniel da un paso adelante con una pequeña bolsa en la mano. Sus ojos escrutadores y fijos. Hola, dijo Samuel suavemente. Hola, papá, respondió Daniel sin apartar la mirada. No se abrazaron. Pero tampoco se evitaron el uno al otro. A la mañana siguiente, Samuel llevó a Daniel hasta el final de la calle. En un pequeño restaurante con algunas mesas de madera antiguas. Fue la primera vez en 2 años. Que había llevado a su hijo a comer a un restaurante, completamente solo. Estaban sentados uno frente al otro. Sobre la mesa, un plato de huevos fritos y tostadas. ¿Quieres huevos?, preguntó Daniel, levantando su tenedor. Samuel se detuvo, con la vista borrosa por un momento. No recuerdo la última vez que comí. Luego tomó un trozo de huevo y comenzó a masticarlo lentamente. Daniel permanece en silencio. Pero había algo en su cara. Una relajación tranquila. Como si estuviera esperando algo. Nunca había sucedido. Para finalmente comenzar. 3 días después, Samuel asistió a su primera sesión de terapia de grupo. La sala de actividades comunitarias estaba ubicada en el 3er piso de una antigua biblioteca. 7 personas estaban sentadas en círculo. Principalmente padres solteros. Algunos acababan de perder a sus esposas. Algunos estaban criando niños autistas. Samuel se sentó en el borde del círculo. Nadie le obligó a hablar. Durante la segunda sesión permaneció en silencio. Pero en el tercero, un hombre mayor compartió un recuerdo. Cómo tuvo que volver a aprender a trenzar el cabello de su hija. Porque ella le dijo una vez que el hecho de que la tiraran con demasiada fuerza le hacía doler el corazón. Samuel Reed. Un sonido muy pequeño, pero claro. Luego habló. Nadie le había preguntado. Podía oírlo llorar en la habitación. Pero no me atrevía a abrir la puerta. Tenía miedo de que preguntara, ¿dónde está mamá? Todo el círculo quedó en silencio. Ningún consejo. Sin palmaditas en la espalda. Solo silencio. El tipo de silencio que ofrece la gente. Cuando alguien deposita su dolor. En el centro de la habitación. En la luz. Y en ese momento, Samuel ya no se sentía afuera. Por primera vez. No se avergonzó de sus lágrimas. Él no se sentía débil. Solo humano. Los humanos enfrentando la pérdida. Otro hombre del grupo, con cabello entrecano, agregó. Perdí a mi esposa cuando mi hijo tenía 4 años. No sabía cómo peinarme. Pero cada vez que preguntaba, ¿qué estilo te gusta?, él sonríe. Y a partir de ahí, aprendí a hacer preguntas. En lugar de intentar adivinar. A última hora de la tarde,
Lucy pasó por aquí. Llevar a Daniel a un chequeo. También trajo algunos juguetes viejos de su trastero. Cuando vio a Samuel de pie en el balcón. Cuelgue con cuidado pequeñas plantas en macetas a lo largo del marco de la ventana. Ella se detuvo por un momento. Intenta empezar regando las plantas con Daniel todas las mañanas. Dijo Lucy señalando la botella de agua. Cuidadosamente colocado al pie de la silla. O leer un cuento antes de acostarse. Incluso solo 3 páginas. Recordará cada palabra. Samuel asintió. Él no discutió. Ya no se resistió. Esa noche, por primera vez, Samuel se sentó en la silla tapizada junto a la cama de su hijo. En su mano había un libro viejo, Calamardo el calamar y la estrella de mar. El que Claire le estaba leyendo a Daniel. Al principio su voz era rígida. Cada palabra es como un paso sobre hielo fino. Pero en la tercera página, Daniel había apoyado la cabeza en su mano. Con los ojos cerrados. En algún momento, Samuel dejó de leer. Él no apartó la mano. Él simplemente permaneció sentado allí, en silencio. Y miró a su hijo. Realmente miré. No verifique su estado. No por deber. Pero ver. Una carita pacífica. No frunzas el ceño. Cabello suave, que comienza a crecer más largo después de los días en el hospital. Su mano todavía agarraba el borde de la manta. Como si tuviera miedo de perder el equilibrio en un sueño. Samuel se inclinó hacia adelante. Su frente tocando suavemente el cabello de su hijo. Una sensación suave y cálida. Ni afilado ni pesado. Solo, suavemente. Como el hombro de Claire contra el suyo. En las frías mañanas de invierno. Él no lloró. Pero algo surgió dentro de él. Sin dolor. Sin tristeza. Solo la sensación. De respiración. Con su propio pecho. De nuevo. Antes de apagar la luz. Samuel recordó algo en su bolsillo. Era un lápiz azul. Viejo, pero todavía capaz de escribir. Daniel lo había dejado en el hospital. Con una nota adjunta. Para papá, para que papá pueda dibujar lo que recuerda. Samuel se quedó mirando el lápiz durante un largo rato. No sabía qué iba a dibujar. Pero sostenerlo en mis brazos se sintió como una invitación. Para probar. Para recordar. Atrévete a nombrar las cosas que había enterrado. Puso el lápiz sobre la mesa. Al lado del libro. Luego apagué la luz. La lámpara de noche brillaba débilmente con una luz amarilla. Daniel estaba acostado de lado, con la manta sobre el pecho. Samuel se sentó a su lado. Apoyando su cabeza en su mano. Se quedó dormido. Por primera vez en 2 años. Padre e hijo dormían en la misma habitación. No en 2 mundos separados. Claire no estaba allí. Pero todavía había una luz suave. No llores a puerta cerrada. Solo el sonido. De 2 personas. Respirar regularmente. Porque todavía se tenían el uno al otro. Un lugar para empezar de nuevo. El reloj de pared de la sala de reuniones hacía tic-tac de manera constante. Cada tic-tac que pasaba resonaba en el silencio. De la fría habitación blanca. La luz del sol se filtraba a través de la ventana. Pinta líneas suaves de luz. En la cara de la doctora Louise. Y el papel que tenía delante. Lucy se sentó al lado de Daniel. Su mano colocada suavemente sobre el hombro del niño. Un ancla silenciosa. Samuel se sentó frente a ellos. Manos juntas. Dedos callosos todavía descansando sobre sus rodillas. Llevaba una camisa oscura. El cuello todavía está arrugado. De su último planchado. Daniel, sonrió el doctor Louise. Su voz baja y amable. ¿Quieres contarme algo de los últimos tiempos? El niño miró brevemente a su padre. Luego me di la vuelta. Sus ojos se iluminaron levemente. Sí. Puedo rascarme la cabeza cuando me pica. Sin temor a ser reprendido. Nadie se rió.
Pero algo en el aire ha cambiado. Suavizado. Lucy miró a Samuel. Él miró hacia arriba. Un poco sorprendido. El tipo de sorpresa. Sucede cuando alguien no está acostumbrado a la gentileza. Él no dijo nada. Él simplemente asintió, muy levemente. El médico también asintió. Este es un cambio significativo. Cuando los comportamientos naturales están sobrecontrolados, pueden dejar un miedo muy arraigado. Daniel se siente lo suficientemente seguro como para rascarse la cabeza. Esto significa que la puerta a la confianza está empezando a abrirse. Fuera de las puertas de cristal. El cielo de abril había perdido su frescura de principios de primavera. Pero el aire todavía llevaba dulzura. Te hizo querer estar afuera. ¿Qué más?, preguntó Lucy suavemente. Propensión. Daniel pensó por un momento. Papá y yo. Puedo acostarme al lado de papá. Sin tener miedo. Algunos días. Me quedé dormido en su hombro. Él no me despertó. Simplemente me cubrió con una manta. Samuel expira. Despacio. Como si estuviera liberando algo. Que estaba a punto de romperse. Cerró los ojos por un momento. Luego los abrió. Un poco más estable. Esa tarde. El parque olía a hierba. Lavado por la lluvia nocturna. Lucy colocó una tela a cuadros. Bajo un sauce junto al lago. Daniel se sentó con las piernas cruzadas. Centrado en trozos de papel de colores. Y lápices que ya no tenían mina. Samuel estaba cerca. Una taza de café a medio terminar en su mano. Miró a su hijo. Que estaba persiguiendo una ardilla. En una rama de árbol. Sin mirar atrás. Samuel esto. A ella realmente le encantaban las lilas, ¿sabes? Cada abril. Ella tuvo que comprar un ramo. Este olor. Fue como si la temporada volviera a casa. Lucy lo miró. Daniel me dijo. Su madre lo sostuvo cerca de la ventana. Y le leí. Samuel asintió. Cuando Daniel tenía 3 años. Tenía fiebre alta. 3 días seguidos. Delirante. Mi esposa. Ella se quedó despierta toda la noche. Leyendo el mismo libro de cuentos de hadas. Aunque no se despertó. Él sonrió suavemente. Labios apretados. Lucy no interrumpió. Estaban sentados en silencio. Como 2 personas. Escuchar las olas lamiendo la orilla del lago. Entonces Lucy abrió su bolso. Y saqué algo. Un dibujo hecho por Daniel. Él dijo que te lo mostrara. El dibujo era infantil. Las líneas inciertas. Pero fue mucho esfuerzo. 3 personas estaban juntas. Daniel, Samuel. Y una mujer con la cara borrosa. Sus manos parecían estar empujando suavemente. Padre e hijo uno hacia el otro. La cara de Daniel estaba sonriendo. Y el rostro de Samuel. Inclinándose hacia su hijo. Eché un vistazo. Como si sus ojos. Acababa de ser restaurado. Samuel sostuvo el dibujo. Por mucho, mucho tiempo. La luz de la tarde. Profundizó sus pupilas. Creo, dijo Lucy suavemente. Tal vez ahora te perdone. Y tal vez. Su madre también lo es. Samuel no respondió. Él simplemente miró hacia afuera. ¿Hacia el lago? Donde flotaban pétalos de sauce. Pero esta vez. Él no se dio la vuelta. En la próxima cita con el médico. La noticia fue estable. La doctora Louise cerró el expediente. Me senté en silencio por un rato. Luego dijo. No podemos decir que Daniel se haya recuperado completamente. Pero el proceso va en la dirección correcta. El trauma no desaparecerá. Pero aprende. Cómo no dejarse devorar por ellos. Y lo más importante. Él aprende. Cómo nombrarlos. Ya no necesita esconderse.
Lucy miró a Samuel por primera vez en meses. El rostro del padre no se encogió por la culpa, simplemente permaneció sentado allí como una persona normal, con reconocidos arrepentimientos y un sincero deseo de hacerlo mejor. Antes de salir del parque, Daniel le entregó a su padre algo envuelto en un pequeño pañuelo. «Para papá», dijo el niño. Samuel la abrió. Era una flor de plástico, con los pétalos ligeramente desportillados y el tallo envuelto en alambre. Su color púrpura había desaparecido, pero conservaba el dulce recuerdo de las lilas. De mamá, de antes. Lo rehice, para no olvidarme de mamá. La mano de Samuel temblaba levemente. Se inclinó y abrazó a su hijo. No pronunció palabra alguna, pero con esa suave presión, algo se estaba liberando, no del todo, pero era un comienzo. Una mañana, Samuel se despertó cuando todavía estaba oscuro. Abrió discretamente el armario, eligió el abrigo viejo que ya había lavado y luego dejó una pequeña nota en la mesa de la cocina. Papá está en la obra. No olvides traer un impermeable. Cuando se dio la vuelta, vio a Daniel allí de pie, apoyado contra la puerta de la habitación. Su cabello siempre despeinado, sosteniendo un osito de peluche. Los ojos del niño ya no tenían el mismo miedo que en los meses anteriores, pero aún conservaban el cansancio de quien ha vivido demasiado tiempo en días inciertos. ¿Vas a arreglar la electricidad?, preguntó Daniel bostezando. Sí, el interruptor de la casa de Lily está roto. Llamó ayer, dijo Samuel, y luego se agachó para atarse los zapatos. ¿Puedo ir a la escuela solo? Samuel miró hacia arriba. Daniel dijo rápidamente, parpadeando levemente, conozco el camino. La maestra dijo que hoy aprenderemos a dibujar. Quiero llegar temprano para poder conseguir el azul antes que los demás. Samuel sonrió suavemente. Se acercó y le alborotó el cabello a su hijo. Camina despacio. Recuerda mirar a ambos lados al cruzar la calle. Daniel asintió. Un día normal empieza así. Nada especial. Pero para ellos, fue una forma de coraje, levantarse solos y salir, a pesar del miedo que una vez reinó en sus corazones. La escuela primaria Clark tiene una puerta de hierro vieja, descascarada y pintada de azul. Cuando Samuel llegó, los estudiantes comenzaban a irse. Se quedó detrás de la puerta, dudando. Era la primera vez que recogía a Daniel después de la escuela. Los niños salieron corriendo como pájaros liberados de sus jaulas. Samuel se quedó de pie junto a la valla, buscando la figura familiar entre la pequeña multitud. Y entonces vio a Daniel, no solo, no acurrucado en un rincón como el primer día que volvió a la escuela. El niño estaba sonriendo y le decía algo a una niña con trenzas en ambos lados. Llevaba en la mano un dibujo, tanto para presumir como para explicar algo con gran entusiasmo. Samuel no intervino. Se quedó allí, apoyado contra el poste de la puerta, con los ojos como atraídos por la escena que se desarrollaba ante él. Algo brillaba en su pecho. Ni orgullo ni precisamente felicidad. Pero algo más dulce. El reconocimiento de que su hijo iba creciendo poco a poco. Y ya no era la sombra aterradora en sus ojos. Daniel lo vio. Cuando el niño giró la cabeza para buscar a la persona que sostenía su estuche, sus ojos se iluminaron. Corrió sin dudarlo. Papá llegó temprano, exclamó, y luego le puso el dibujo en la mano. En la foto vemos dos manos, una grande y otra pequeña, abrazadas bajo la lluvia. Las gotas de lluvia fueron dibujadas en azul claro, cayendo por separado alrededor de ellos. Pero las manos todavía no lo soltaban. Samuel no dijo nada. Pero sus dedos presionaron ligeramente el borde del papel, impidiendo que el dibujo se saliera. Esa noche el tiempo se tornó ventoso. Los dos hombres, padre e hijo, cenaron en silencio. Cuando terminaron de limpiar, Daniel habló de repente mientras Samuel estaba enchufando la luz de noche. ¿Todavía estás triste por mamá? Samuel miró hacia arriba. Los ojos del niño no lo evitaron. Sí. Extraño a mamá todo el tiempo, respondió con sinceridad. Daniel se quedó en silencio por un momento. Luego dijo. Yo también estoy triste, pero si estamos tristes juntos, tal vez sea más ligero. Samuel no sabía qué decir. Él simplemente retiró la silla y se sentó junto a su hijo, con la mano en el respaldo de la silla.
Daniel se apoyó en su mano. Su cabeza apoyada en su hombro. Como si buscara un apoyo del cual ahora sabía que nunca volvería a derrumbarse. El fin de semana, Lucy tuvo una pequeña fiesta en la farmacia. Algunos conocidos, personal del hospital y niños que vinieron a jugar con Daniel. Ella colocó luces centelleantes a lo largo de la puerta de cristal. Colocó una pequeña mesa de madera en la esquina llena de galletas y jugo. Daniel llevaba una camisa blanca y sostenía un trozo de papel doblado en 4. Cuando Lucy le asintió, él dio un paso adelante. Dudó un momento, pero luego leyó cada palabra con claridad, con la voz un poco temblorosa, pero llena de emoción. Creceré, si papá está a mi lado. No siempre hablando, pero presente, como la sombra en el sol del mediodía. No es necesario cubrirlo todo. Solo me basta saber, da un paso más. Todavía hay alguien detrás de mí. Lucy aplaudió primero. Entonces todos aplaudieron. Samuel estaba de pie en el rincón más alejado de la habitación. Sus manos apretadas, sus ojos llorosos. No pudo evitar seguir adelante. Abrazando fuertemente a su hijo. Daniel permaneció inmóvil en sus brazos y luego le susurró al oído. Escribí otra línea, pero no me atreví a leerla. ¿Qué línea?, preguntó Samuel. Y si papá se acobarda un poco, yo seguiré adelante. Dijo Daniel, luego levantó la cabeza, con los ojos claros. No tener miedo de ser malinterpretado. Ya no tengo miedo de ocultar nada. Esa noche, en la tenue luz de la lamparilla. Samuel abrió su billetera. En el compartimento junto al lugar para el dinero. Metió dentro un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado. Dentro estaba el dibujo que Daniel había hecho recientemente. 2, padre e hijo, sentados bajo un árbol. A lo lejos vuelan algunos pájaros. Los rostros de los dos hombres no estaban detallados, solo líneas simples. Pero era fácil reconocer la postura. Sentados uno al lado del otro, pacíficamente. Samuel acarició suavemente la pintura. Lo doblé y lo puse en su billetera. Cuando apagó la luz, se giró para mirar a Daniel, que estaba durmiendo. Sueño profundo y ligero. Como si nunca hubiera conocido los días de incertidumbre. Él pensó. La normalización no es cuestión de olvidar. Se trata de seguir viviendo. Aunque los recuerdos todavía estén ahí. Una tarde normal. Un día escolar normal. Una billetera con una nueva foto. Las pequeñas cosas. Pero para ellos, estas fueron victorias silenciosas. Esa noche llovió. Como si alguien estuviera golpeando rítmicamente el viejo alero de madera. Las pequeñas bombillas que colgaban del marco de la ventana de la farmacia parpadeaban. Porque el viento frío soplaba hacia los lados. La luz se atenúa como si respirara. Lucy colocó cada frasco de vidrio en una caja de cartón. Su mano lentamente, sin prisa. Cada etiqueta, cada pequeño rasguño en el estante de madera. Ella trajo de vuelta los momentos que había vivido aquí. Nada bueno. Pero suficiente para hacer que el corazón de una persona se hunda un poco. Puso el cartel, ¿se vende? Hay sucesor. En la esquina de la puerta de cristal. Luego me dirigí al viejo mostrador cuyo cajón no había sido abierto desde hacía mucho tiempo. Cuando lo sacó. Dentro había billetes viejos. Una regla de plástico. Y un trozo de papel doblado en 4 con las esquinas desgastadas. Era el dibujo de Daniel. Un adulto de pie bajo la lluvia. Su abrigo ondeando ligeramente en el viento. Sin paraguas, sin sombrero. Una mano colgando. El otro sosteniendo la mano de un niño. Pequeño pero caminando sin acurrucarse. La lluvia fue dibujada a lápiz, en líneas discontinuas. Pero el dibujante había usado todo su corazón para expresar la paz que había en este dibujo. Lucy tocó el borde del papel con la punta del dedo. Su corazón se hundió. Ella susurró, como si hablara consigo misma. No hemos hecho nada grandioso. No nos dimos por vencidos. La tarde anterior. Daniel visitó la farmacia como de costumbre. No dijo mucho, solo limpió el polvo de los estantes de medicamentos a lo largo de la pared. Luego limpié la caja de vendas. Cuando terminó,
Lucy estaba a punto de deslizarle un paquete de galletas de avena en la mano. Como de costumbre. Cuando Daniel se detuvo. Sacando una carta cuidadosamente doblada del bolsillo de su abrigo. Esto, lo escribí hace mucho tiempo, murmuró. Sus ojos no miran directamente. Ahora probablemente pueda dártelo. Lucy abrió la carta después de que Daniel se fue. La escritura era todavía torpe pero recta. Como si el escritor hubiera sido muy cuidadoso. Para Lucy. Si no te hubieras quedado conmigo ese día. Me habría quedado en silencio para siempre. No recuerdo lo que dijiste primero. Pero recuerdo el ruido que hiciste cuando jalaste la silla. El sonido de tus suspiros. Y el sonido de la pluma que golpeaba suavemente sobre la mesa. Como si estuvieras pensando en algo. Recuerdo que no preguntaste. No creció. No lo evité, simplemente me quedé allí. Una vez dijiste. Nadie merece vivir solo con tristeza. Ahora lo creo. Gracias por quedarte. Daniel. Esta noche lluviosa. Samuel llamó a la puerta de Lucy. Llevaba un abrigo color caqui oscuro y tenía un hombro mojado por el viento. En su mano sostenía una vieja bolsa térmica, del tipo que la gente suele usar para llevar su almuerzo. ¿Quieres cenar conmigo?, preguntó. Su voz aún conservaba la familiar vergüenza. Pero esta vez, sin evitar su mirada. Lucy sonrió suavemente. Invitándolo a entrar. La pequeña cocina estaba familiarizada con el olor a menta y medicina. Ahora olía a comida salteada. Simple pero reconfortante. Esta es la primera vez que cocino desde su muerte, dijo Samuel. Sentado frente a ella. No para reemplazar, simplemente sentí que era el momento. Para que alguien coma junto. Lucy no respondió. Ella simplemente asintió. Y tuvo su primera cena con él. No bajo las luces de la fiesta. Pero bajo la lluvia torrencial que golpeaba el marco de la ventana. En la escuela primaria. Durante la presentación de fin de curso. La profesora pidió a los estudiantes que compartieran lo que habían aprendido durante el año pasado. Ni matemáticas ni historia. Pero lecciones de vida. Cuando llegó su turno. Daniel se puso de pie, con voz tranquila pero clara. Solía pensar que el silencio era seguro. Si no hablara, nadie se enojaría, nadie estaría triste. Pero ahora sé que hablar es de valientes. Un momento de silencio en el aula. Entonces se oyeron algunos aplausos. No fuerte, pero sincero. El día que Lucy cerró la farmacia por última vez. Todavía estaba lloviendo. Samuel y Daniel vinieron a recogerla y llevarla de regreso a su auto. El niño le sostuvo un paraguas. Pero ella solo sujetó el mango ligeramente. Luego déjalo inclinarse hacia un lado. Como si no quisiera estar completamente protegido de la lluvia. Cayendo por última vez en los escalones familiares. Volveré, si no te importa, dijo Daniel, conduciéndola al auto. Lucy le tocó suavemente la mejilla. Siempre esperaré. Samuel estaba de pie junto a ella, sin decir mucho. Pero sus ojos estaban aliviados. No porque ya se acabó. Sino porque había sido capaz de aceptarlo, sin sentirse vacío. Esa tarde, cuando la lluvia aún no había parado del todo. Daniel y Samuel caminaron juntos por la pequeña calle que conducía a la casa. Los dos caminaron lentamente. No llevar paraguas. No huyas de la lluvia. El abrigo de Samuel empezó a mojarse. Daniel miró hacia el cielo. Dejando caer unas gotas de lluvia sobre sus párpados. Se volvió hacia su padre. No tienes que ser perfecto, dijo. Su voz no era fuerte, pero era segura. Simplemente tienes que quedarte. Samuel no respondió de inmediato. Pero su mano tocó suavemente el hombro de su hijo. No para apretar. No para jalar. Lo suficiente para que Daniel comprendiera que ya no estaba solo. A veces lo que lastima a un niño no es el regaño. Es silencio. Aquel que dura tanto que ya no sabe a quién llamar con seguridad. Ahí es cuando llega la fiebre. Y eso nadie lo pregunta. Los arañazos pasan desapercibidos.
Aprenden que ser bueno significa estar en silencio. Que cuando duela no digas nada. Y cuando estamos cansados, no se nos permite descansar. Esta historia no termina con un rescate dramático. No hay héroes. Solo un farmacéutico que observó unos segundos más. Escuchó una breve respuesta con un poco más de atención. Un niño que una vez se disculpó, simplemente por estar enfermo. Y un padre que creía que callar era la única manera de sobrevivir. Quizás nunca hayas trabajado en una farmacia tranquila. Nunca has visto a un niño desmayarse ante tus ojos. Pero si alguna vez te has quedado en silencio solo para evitar ser una carga. Si alguna vez has pensado que estar sano es esencial. Solo para merecer amor. Entonces quizás lo entenderás. Gracias por quedarte hasta la última línea. Si un día ves una pequeña mirada fija en el suelo. Un poco demasiado largo. Espero que tengas la amabilidad de detenerte y preguntar. ¿Cómo estás? Porque a veces. Una sola pregunta, hecha en el momento adecuado. Es el primer paso. Para mantener a alguien aquí abajo.